tardes, profe. Buenas tardes. A continuar. Dudas sobre los 2 o 3 problemas que les dije ayer revisaran. De hecho, resolvieran porque eran muy sencillos. Sí, Les di más o menos indicaciones de qué tenían que hacer. ¿Tienen alguna duda? sí, yo sí. ¿Sí? ¿Cuál? ¿En qué problema? En el ejercicio 4. ¿Cuál es la duda? Es que lo empecé a desarrollar como el otro ejercicio de este estilo y me salieron cantidades muy grandes, entonces no sé si estoy Eh, haciendo bien para ¿cuál, empezar. cuál otro ejercicio, perdón, de este estilo? Uno que ya habíamos hecho en la guía, me parece que es la L. Correcto. Con ese seguramente se podrá resolver, pero es más complicado. Aquí lo más recomendable era que siguieran la sugerencia, ¿sí? Y la sugerencia ahí menciona que tenían entonces que utilizar las fórmulas de una línea de transmisión de bajas pérdidas. La fórmula para la impedancia y para el parámetro de propagación. ¿Tú qué fórmulas empleaste? ¿Puedes enseñarme por el chat el procedimiento que realizaste para ver? Pues lo estaba haciendo a mano, profesor, pero la verdad como me salían cantidades muy grandes, lo borré. Pero entonces la recomendación era con fórmulas de bajas pérdidas, ¿verdad? Así es, compañero. Ok. Ok, entonces pues lo checo, profesor. Por favor, porque el tema es de hecho muy sencillo. Obtener L y C es muy rápido, no lleva mucho tiempo. A lo mejor se van a tardar un poquito más obteniendo la resistencia por unidad de longitud y la inductancia por unidad de longitud. Entonces, una vez que ya hayan visto lo que tienen que hacer, pues hacer esas cuentas creo yo que les llevará máximo unos 10 minutos, ¿sí? En obtener los 4 parámetros. Pero una vez que ya ustedes hayan visualizado lo que tienen que hacer, el problema también se puede resolver utilizando las fórmulas exactas, pero es un poquito más complicado, ¿sí? Si se quieren usar las fórmulas exactas, lo más recomendable es utilizar pues, matemática, por ejemplo, o el Wolfram Alpha para resolver un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, ¿sí? Si ustedes también utilizan las fórmulas de bajas pérdidas, pueden decirle a Wolfram Alpha que esas ecuaciones se las resuelva, ¿sí? Al final terminan también planteando con las fórmulas para bajas pérdidas, terminan planteando un sistema de 4 ecuaciones reales con 4 incógnitas. Particularmente cuando solamente toman la parte real de la impedancia y la parte real del parámetro de propagación, con eso van a obtener L y C. Con la parte imaginaria de esas dos cantidades obtienen L y G. Bueno, y deben de tomar en cuenta los datos. Entonces hay que, a ver, les voy a dar 5 minutos. Por favor, revisen las fórmulas para bajas pérdidas, cópienlas, sustituyan los datos que se dan, ¿sí? Para esto ya deben de haber transformado la alfa, deben de haber expresado la alfa en Neper sobre metro, como les mencioné. Eh, bueno, 5 minutos y si tienen alguna duda, entonces me dicen. Ok, profesor, ¿y beta cómo lo determinaría? Es 2pi sobre la velocidad, ¿no? No, compañero, tienes que ver las fórmulas para bajas pérdidas. Ok, Revisa las fórmulas que vimos para bajas pérdidas, tanto de gamma como de Z sub 0. ¿Sí? De hecho, sí vas a ver que beta es
una aproximación para línea de bajas pérdidas, para una línea sin pérdidas, perdón. Pero hay que ver las fórmulas, ¿sí? Hay que ver las fórmulas. Ok. Perdón, pero sí, tiene razón. Beta se obtiene para una línea de bajas pérdidas y es básicamente omega raíz de L por C. Pero hay que ver los otros resultados. Bueno, entonces 5 minutos, chavos. Sí, profe. No pierdan el tiempo, por favor. Intenten resolverlo si es que no lo hicieron. Aparte de ese problema 4, ¿alguna otra duda del problema 5? ¿Del problema 6? El 6, pues no entendí muy bien cómo calcular la distancia. Lo único que tienes que considerar es cuál es el tiempo que se está mencionando ahí y tomar en cuenta la velocidad. Las ondas se supone que se están propagando a velocidad constante. Debes de usar alguna formulita que viste en física 1 sobre movimiento rectilíneo uniforme. Ok. Los demás sí resolvieron este problema. Yo de hecho lo estuve intentando, prof, de varias maneras diferentes, pero la verdad es que lo dejé así porque, digo, recordé lo que dijo de que Z por gamma era igual a R más I por omega L, y el cociente de eso, era igual a G más I omega C. Entonces lo que hice fue fue hacer esos desarrollos. Pero les dije que ese método es más largo, que era más sencillo siguiendo la sugerencia del pues, de este problema, ¿sí? Se puede de ambas formas, pero lo más sencillo era seguir la sugerencia, y la sugerencia es, una vez que ya vieron que se cumple la condición de línea de transmisión de bajas pérdidas, tenían entonces que usar esas fórmulas que vimos para línea de bajas pérdidas. Eso es lo más sencillo. También se puede de la forma en que estás comentando, pero va a ser un poquito más complicado, solo un poco, tampoco demasiado. ¿En qué te atoraste cuando lo planteaste de esa manera? Bueno, le digo, es que de hecho lo planteé de las dos maneras. Cuando lo Ajá, planteé con las fórmulas de bajas pérdidas, así como usted dice, ajá. empecé a sustituir unas con otras, pero yo creo que me perdí o no sé, porque no llegué a algo que me llevara algo congruente. De hecho, algo que se me ocurrió hacer, no sé si estoy bien, Sí. fue hacer el conjugado de, este, De hecho, está bien del denominador. ajá, sí, 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 exactamente. Y ya Sí, llegué a una si respuesta y tomas el estoy muy bien. complejo conjugado del denominador, esa es la forma más sencilla si quieres hacerlo utilizando las fórmulas exactas. Tienes razón en eso. De hecho, es la manera en que yo procedí, porque resolví el problema de las dos formas, utilizando las ecuaciones exactas y las aproximaciones. Para el caso de del método con las ecuaciones exactas, consideré lo que tú estás mencionando. O sea que ibas o vas por buen camino para resolver el problema. Bueno, profe, entonces yo creo que lo voy a dar otra revisada y ya pues cualquier Ajá, cosita le pregunto. Gracias. correcto. ¿Y los demás sí lo terminaron?
Bueno, me parece que ya pasaron los 5 minutos. Mejor síganlo intentando, ¿sí? Porque como mencioné, una vez que ya se hayan dado cuenta de lo que tienen que hacer, no les lleva más de 10 minutos resolver el problema. En el problema 6, como menciono, lo único que deben de tomar en cuenta cuáles son las fórmulas para distancia en movimiento rectilíneo uniforme. Emplean esa fórmula, de hecho, solo es una, y de manera inmediata obtienen la distancia que ahí se pide. ¿Sí? La longitud de la línea que ahí se pide. El factor en que se reduce el voltaje cuando se propaga la señal, esa distancia que hayan en el problema, bueno, en el inciso A del problema, pues se obtiene de manera similar a como se resolvió un problema de la guía B, ¿sí? De hecho, si no mal recuerdo, creo que fue el primer problema de la guía B. Entonces, para obtener el problema 7, la solución del problema 7, ¿tuvieron alguna dificultad? Creo que era dijo que en ese lo tenemos que hacer con las admitancias, ¿no, profe? Eh, ¿O lo pues estoy de acuerdo confundiendo? a lo que ahí se menciona, empleaban admitancia para que pudieran obtener la admitancia equivalente de manera más simple, pero también pueden usar impedancias, pero siempre que se tienen elementos de circuito conectados en paralelo, lo más apropiado es utilizar admitancias. Si los elementos están conectados en serie, lo más recomendable es utilizar impedancias. A lo mejor una vez que ya tienen la admitancia equivalente, van a tener que obtener por fuerza la impedancia equivalente, ¿sí? O si la conexión de elementos era serie, ya que obtuvieron la impedancia equivalente, a lo mejor, ¿sí? Pudiera suceder que por el enunciado del problema tuvieran tal vez que obtener la admitancia equivalente, pero siempre que siempre que tenga una conexión en serie de elementos de circuito, lo que se recomienda es obtener la impedancia equivalente porque solo es una suma de impedancias. Y en el caso en que los elementos estén conectados en paralelo, pues lo recomendable ahí es sumar las admitancias, porque eso nos da la admitancia equivalente. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿alguna otra duda que tengan para ya pasar al problema número 9? Como les comenté, la solución de estos problemas se las voy a pedir, la tienen que subir. De hecho, ya en la página de la Siemens Virtual agregué esa, esa tarea. ¿Sí? Aquí dice en la página de Siemens Virtual que esta tarea se va a considerar para el segundo parcial. De hecho, va a ser la primera tarea del segundo parcial. Sí les voy a dejar varias tareas para ese segundo parcial. Hasta el momento no les había dejado ninguna porque pues esta plataforma ya la utilizamos 2 semanas después de iniciado el curso. Pero si en realidad la hubiéramos utilizado desde el inicio del curso, pues sí les hubiera dejado más tareas e inclusive hubieran realizado más exámenes. ¿Sí? Entonces, si ustedes le dan clic ahí en el link, dice que resuelvan y entreguen la solución. Debe de llevar su procedimiento y los resultados que obtienen de los problemas 1 a 22 de la guía A. ¿Sí? Entonces, forzosamente los van a tener que
resolver. Chavos, y lo recomendable es que lo resuelvan, no solo que al final los transcriban si es que alguno de sus amigos se los pasa. ¿Sí? También se aprende copiando, pero si se copia bien. ¿Sí? Copiar bien implica que ven la solución del problema. Una vez que ya entendieron qué es lo que tienen que hacer, ustedes lo resuelven solos. ¿Sí? Si al final únicamente van a transcribir lo que alguno de sus compañeros haya realizado, eso no les va a ayudar mucho. ¿Sí? Entonces, pues, dediquen un poquito de tiempo para intentar resolverlos. Creo yo que eso es lo que permite que desarrollen un poquito más ciertas habilidades para resolver problemas, que finalmente es parte de lo que eh, deben ustedes de alguna manera ir desarrollando conforme avanzan cada semestre. ¿Sí? Entonces, como no hay dudas, vamos a continuar con el siguiente problema. Solo que, pues probablemente aquí ya les dejen a ustedes otra vez analizar el enunciado del problema y pues que me den propuestas para resolverlo. ¿Sí? Entonces, pues ya nos vamos al problema, me parece que 9. El día de ayer les mencionaba que el poema 8, ese lo pueden excluir salvo la demostración, que en realidad es muy simple porque solo son procedimientos algebraicos de esta fórmula y de esta última fórmula. ¿Sí? Entonces, del poema 8 únicamente obtengan esta primera fórmula y la última. Las dos que están en medio no las vamos a requerir, por lo tanto no es necesario que las demuestren. ¿Sí? Pero la primera y la última sí. Deben de partir básicamente de qué, probablemente de la relación coeficiente de reflexión en cualquier punto de la línea y impedancia en cualquier punto de la línea. Entonces, eso ya lo expliqué la clase pasada, pero de todos modos ustedes lo van a tener que reproducir. Entonces, pues nos vamos a ir ya directamente al problema número 9. En el problema número 9, de hecho, utilizan uno de estos resultados, el primero o el último. ¿Sí? Entonces, por favor, revisen el enunciado del poema 9. Y vean si una de esas formulitas del poema anterior les sirve. ¿Sí, compañero? Perdón, para entregar la tarea únicamente puedo agregar mis resultados y mi procedimiento, ¿o es necesario agregar el texto del problema? Van a tener que agregar nada más resultados y procedimiento, pero deben de incluir los datos por fuerza. Cuando se resuelve un problema, ¿qué es lo que siempre se recomienda? Una vez que ya leyeron el enunciado del problema, deben de escribir los datos que proporciona el problema, ¿sí? Y además, pues los datos que pide obtener, ¿sí? Entonces, el enunciado del problema lo pueden omitir, pero sí es importante que en su desarrollo lo primero que debe de ir es la información relativa al problema, que son básicamente los datos de entrada y los datos de salida, lo que se da y lo que se pide obtener en el enunciado del problema. Entonces, no es necesario que vaya el enunciado, pero sí es necesario que vayan los datos de entrada y los datos, y lo que se pide al final resolver, ¿sí? U obtener más bien. Ok, gracias. Correcto. Entonces, en ese poema 9, revísenlo por favor, vean si alguna de las fórmulas del problema 8 les sirve para resolverlo.
¿Sí le sirve una de esas dos fórmulas, o más bien de las 4 fórmulas para resolver el problema? Era no, prof. ¿Mande? La primera, exacto, con una ligera modificación. Si esta Y0 la pasan de este lado, de la igualdad pasa multiplicando, pero su inverso, ¿quién es? 1 sobre Z0. Entonces, si quito de aquí Y0, multiplico esta fracción por Y0, pero Y0 es 1 sobre ¿qué? Sobre Z0. Entonces, simplemente multiplicando esta fracción por 1 sobre Z0, obtenemos de manera inmediata la admitancia. Por favor, hagan el cálculo y verifiquen que aproximadamente esto es lo que da. ¿Sí? No hallen Y sub 0. Multipliquen directamente la fracción por 1 entre Z0. Y eso les debe dar aproximadamente la admitancia de carga que se está dando ahí como solución. Ya, profesor. Sí, sí da eso, ¿verdad? Sí, 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 profe, sí da igual. Bueno, correcto. Entonces vamos a pasar al siguiente problema, al problema número 10. Entonces, por favor, otra vez lean este enunciado y vean si alguna de las fórmulas del problema 8 o alguna otra fórmula que se desarrolló para resolver los problemas anteriores pudiera servirnos para, pues, para resolver este problema. Bueno, en este problema otra vez habla de dos elementos que están conectados en paralelo, ¿sí? En la carga. Entonces, otra vez ahí conviene utilizar admitancias. Y Con la como van a cuarta hallar fórmula. coeficiente de reflexión en la carga, pues es casi seguro que una de las fórmulas del problema 8 es la que van a usar. La cuarta, ¿no, profe? Así es, la cuarta. Otra vez, no es necesario que hallen Y sub 0, porque saben ustedes que Y sub 0 es 1 entre ¿qué? Entre Z sub 0. Entonces, este valor lo pueden sustituir directamente en su calculadora, ¿sí? A veces el que ustedes hagan directamente una sustitución sin haber obtenido un dato que no se les pide, les permite ahorrar tiempo para resolver el problema, ¿sí? Bueno, entonces por favor resuélvanlo y verifiquen que efectivamente la respuesta es la que se está dando también ahí.
¿Ya terminaron, chavos? No, prof, ya casi. No. Bueno, Ya casi, profe, me equivoqué. es inmediato casi, porque esto es igual al negativo de la Todavía no, profe. admitancia. ¿Perdón? No te escuché. Todavía no. Ah, correcto. Lo único que tienen que hacer es sustituir aquí. Pero como les dije, no es necesario que haya en y sub 0. Simplemente aquí ponen en lugar de y sub 0 1 sobre z0 en su calculadora. Aquí también, y eso es mucho más rápido. Además de que es mucho más rápido, también a la hora de realizar el cálculo, no están truncando absolutamente nada, por lo tanto su resultado es más exacto. Si hayan primero y sub 0 y truncan el valor, lo redondean, pues ya eso va a implicar menor precisión, ¿sí? O una mayor desviación si lo comparan con el valor exacto. Otra vez, chavos, ¿cuál era el nombre de la calculadora que decías, Rico, que maneja funciones de cantidades complejas? En Android. ¿Cómo, perdón? Calc-en. Calquen, sí lo puedes escribir otras en el chat, porque se las voy a sugerir también a mis estudiantes de otros grupos para que. Ya quedó, profe. Perfecto. Gracias, compañero. Ya terminaron, ¿verdad? Sí, pero nada más que a mí en la parte real me queda positiva. No sé si metí algo mal. La parte real es positiva. Mira, aquí está. Ah, ese no es, ¿verdad? Caray, no es negativo. A ver, vamos a ver. Es el poema 10. No, ya no lo hice. Ya no calculé, pero a ver, vamos a ver rápido. Bueno, eso de rápido se verá. Si tomaste en cuenta que la fracción se multiplica por un menos. ¿Cuál, profe? La que usted nos expuso ahí. Sí, la que escribí aquí lleva un menos. ¿Sí escribiste ese signo menos? No, profe, no lo había visto, perdón. Entonces ya con ese signo menos sí te da la parte real negativa y de hecho la parte imaginaria también debe ser negativa.
Entonces, ¿dónde está? Resistencia de 80 más 2 por pi por la frecuencia. ¿De cuánto es la frecuencia? 15 megahertz. Por la capacitancia, que es 450 picofarads. Menos más aquí está el error. Ups. Ya me quedó, profe. ¿Sí? ¿Sí les da eso? Profe, si era por el menos que me dijo Sí, que sí le da, hacía profe. falta. Sí, Bueno, da. Sí, ya, correcto. ya quedó. Entonces podemos pasar al siguiente problema. Dele, profe. Va. Entonces, léanlo por favor y díganme qué sugieren. Es también un problema sencillo, no es complicado. Como todo en la vida, al principio cuesta, pero en la medida en que vayan ustedes analizando, reflexionando, van a ir eh, digamos que asimilando mejor estos temas y por lo mismo llegar el momento en el cual van a proponer casi de forma inmediata qué se tiene que hacer.
Bueno, siempre lo mejor es, recomiendan, no sé si siempre funcione, pero a veces sí. A veces si hacemos un dibujito pueden quedar más claras las cosas, aunque no siempre es necesario hacerlo. Ahí está el tramo de línea de transmisión que va a conectar dos unidades de un sistema. ¿Qué unidades son? ¿Quién sabe? Pero ahí está. Altas frecuencias, esta línea o este tramo de línea tiene una longitud que es igual a 1.38 longitudes de onda. Tiene una atenuación total de ¿cuánto? De 0.85 decibeles. Pregunta, si dicen que esta es la atenuación total de 0.85 decibeles, ¿esta atenuación es de 1 decibel por metro o en realidad es la atenuación que tiene la onda al viajar este tramo de línea de longitud 1.38 lambdas? Para pronto, ¿es la atenuación en decibeles por metro o es la atenuación en decibeles por cada 1.38 lambdas? La atenuación por cada 1.38 lambdas. Así es, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que en realidad esto que está aquí sería el producto de ¿quién? De alfa por L, pero expresado ¿en qué? En decibeles. ¿Están de acuerdo? Sí. El producto de alfa por L comúnmente se da ¿en qué? En Neper. Pero si tomamos en cuenta la equivalencia del Neper y del decibel, pues al final también se puede escribir en decibeles y es lo que están dando aquí. Obviamente, si nosotros vamos a sustituir en algunas fórmulas, lo más probable es que tengamos que hacer otra vez la conversión ¿a qué? A Neper. ¿Por qué razón? Porque en las fórmulas se maneja para alfa la unidad de Neper sobre metro, no la unidad de decibel sobre metro. Entonces, cuando se sustituyen fórmulas, se debe de sustituir la cantidad tomando en cuenta las unidades que se manejan para ella en el sistema internacional. En este caso, para alfa, pues saben que es Neper sobre metro, ¿sí? Y en el caso de alfa por L, pues eso me va a dar algo que tiene unidad de Neper, no de decibel. Entonces, lo más probable es que primero, otra vez, esto que está aquí es en realidad el producto de alfa por L, pero expresado ¿en qué? En decibeles. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Convertir esto a Neper. Y el número que se obtenga, entonces es el resultado de multiplicar alfa por L. ¿Sí? Una vez que ya tenemos eso, tenemos que considerar también lo que aquí se dice, la impedancia característica es de 60 ohms. Y dicha línea está terminada en una impedancia de ¿cuánto? De 40 más 30 y entonces aquí la impedancia de carga es de 40 más 30 y. ¿Qué es lo que nos piden? Nos piden la impedancia de entrada. Pero para hallar la impedancia de entrada, pues inclusive aquí estarán de acuerdo que está una fórmula. ¿Sí? En el poema número 11 hay una fórmula mediante la cual se puede obtener la impedancia de entrada de una línea de transmisión, conociendo la impedancia de carga, ahí Z sub T es la impedancia de carga, conociendo la impedancia característica de la línea y también conociendo el producto de alfa por L y el producto también de ¿quién? De beta por L. Y están de acuerdo que el producto de alfa por L ya lo tenemos. Lo único que tienen que hacer es convertir esto a Neper. ¿Sí? Y también el producto de beta por L ya lo tenemos, porque tomando en cuenta que beta es 2pi sobre lambda, pues beta por L al final nos da 2 veces pi, que multiplica a 1.38. Las lambdas se cancelan. Entonces, con estos datos ya podemos sustituir directamente en esta fórmula
del problema número 12. Vamos a ver rápidamente cómo se obtiene esa fórmula. Solamente es un despeje. ¿Sí? Tomamos en cuenta una fórmula que ya teníamos. La impedancia en cualquier punto de la línea de transmisión es esta. Si queremos hallar la impedancia en la entrada, evaluamos en Z igual a menos L. Pero si tomamos en cuenta que la tangente hiperbólica es una función impar, significa que la tangente hiperbólica de menos X es igual al negativo de la tangente hiperbólica ¿de quién? De X. Tomando en cuenta esta identidad, ¿qué nos va a dar? Una vez que evalúen en Z igual a menos L, este menos lo podemos sacar y con este menos nos va a dar más. Obtenemos lo que está aquí. Esto que está aquí, ¿quién es? Es la impedancia de entrada, ¿verdad? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues ya nada más sustituir aquí. En realidad esta fórmula ya la teníamos desde hace tiempo, pero bueno, yo quise partir de la fórmula más general, que es la de la impedancia en cualquier punto de la línea, para que vean que en realidad el número de fórmulas que nosotros requerimos se puede de hecho reducir bastante, porque varias de ellas se obtienen a partir de otras más fundamentales. Entonces, sustituyen ya directamente aquí, que es la misma fórmula que aparece aquí en el problema número 12. Solo que aquí el problema 12 pide que a partir de esto obtengan de hecho otras expresiones. ¿Sí? Por ejemplo, para la impedancia de carga, seguramente. Bueno, entonces, ¿están de acuerdo que ya con los datos que se dan al sustituir en esta fórmula, pues es inmediato lo que van a obtener? Porque alfa por L son esos decibeles convertidos a Neper, y el producto de beta L ya se conoce, Z0 se conoce, ZL se conoce, entonces al sustituir deben de obtener esto. Entonces, por favor, verifiquen ya de una vez, verifiquen que al sustituir los datos de este problema número 11, obtienen que la impedancia en la entrada de la línea de transmisión es lo que se está reportando en esta guía. ¿Quieren que trabajemos de esta forma o mejor expongo la clase, expongo lo importante y ustedes ya trabajan por su cuenta? Creo que así está bien. ¿Sí? Sí, Bueno, profe, así está bien. entonces, Sí, de esta forma está bien. empiecen, por favor.
Antes de que se me olvide, para los exámenes, cuando hagan conversión de Neper a decibel o de decibel a Neper, van a usar el valor de 8.69. ¿Sí? Entonces, van a considerar siempre que un Neper es igual a 8.69 decibeles. Anótenlo, por favor, porque solo de esta forma van a tener menos discrepancias en los cálculos que ustedes realicen y los que vienen en la plataforma para evaluar su resultado. Ok, profesor. ¿Ya terminaron? No, prof, todavía no. Si en esta fórmula también ya sustituyo directamente la fracción 0.85 entre 8.69, otra vez no truncamos nada y por lo tanto los resultados van a ser más próximos al valor real. Entonces, igual aquí no es necesario que obtengan el numerito, si es que este numerito no se pide. Pueden sustituir directamente esta fracción aquí y por lo tanto van a tener una mejor aproximación al valor real o al valor verdadero o exacto. Que no se les olvide, cuando una impedancia compleja está multiplicando a otra cantidad, tienen que poner por fuerza esa impedancia compleja entre paréntesis, ¿sí? Si no hacen eso, van a obtener un resultado incorrecto. Sí, prof.
Bueno, eso da. De hecho, con el valor de 8.69 y sin truncar el valor de alfa L, les debe de dar 33.7752 menos 4.8325 y aproximadamente. Sí, ya. Sí, da eso. Sí, sí. Sí, eso da, ¿verdad? Sí, 7.752 y menos 4.8324. Sí. 25, porque después del 4 hay un 7. Sí, es un 7, sí. Bueno, si es que consideramos las 4 primeras. Sí. Bueno, correcto. Entonces, ¿ya terminaron todos? Yo no, prof, pero si quieres seguir. A mí no me quedó, pero ahorita lo checo. Creo que me equivoqué. A lo mejor se te olvidó poner paréntesis cuando la ZL multiplica a la tangente hiperbólica. A lo mejor. Si quiero, ahorita lo checo. Bueno, entonces podemos pasar al problema número 12. Sí. ¿Sí? Correcto. Sí, prof. Vamos a pasar al problema número 12. Entonces, en este problema número 12 dice que muestre que esta ecuación se puede escribir con la notación de admitancia, sustituyendo simplemente a Y0 por Z0, a Y de T por Z de T y a la Y in por Z in. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos otra vez la fórmula para impedancia en cualquier punto de la línea. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es sacar el inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo de esto, ¿qué me da? Me da la admitancia. Aquí ya está. Tomo el inverso multiplicativo de Z0. ¿Qué me da también? Me da la admitancia característica. Y tomo el inverso multiplicativo de esta fracción. Eso significa que voy a invertir numerador y denominador. Noten que aquí también ya lo hice. ¿Están de acuerdo? Sí, prof. Sí. Bueno, Sí. ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Como queremos obtener una expresión para admitancias, estas que están aquí todavía son impedancias. Otra vez vamos a multiplicar por esto que está entre paréntesis, que en realidad es 1. Entonces, el numerador lo multiplicamos por esta fracción. Eso significa que a la hora de multiplicar, aquí se va a ir Z0 y vamos a tener 1 sobre ZL. Aquí se va a ir ZL y vamos a tener en lugar de ello 1 sobre Z0. Aquí abajo se va a ir ZL y vamos a tener 1 sobre Z0. Y aquí se va a ir Z0 y vamos a tener 1 sobre ZL. Eso es lo que se obtiene al multiplicar por el numerador y denominador por lo que está aquí. Entonces, aquí ya está. Pero esto que está aquí sabemos que es la admitancia de carga. Esto es la admitancia característica y admitancia en la carga. Entonces, haciendo la debida sustitución, ya nos queda esta ecuación. ¿Sí? Ya nos queda esa ecuación. Y si comparamos, pues aquí en lugar de Z puse Y de Z. En lugar de Z0 tenemos Y0. En lugar de ZL, ¿qué tenemos? YL. En lugar de menos Z0, ¿qué tenemos? Menos Y0. Y abajo lo mismo. En lugar de Z0, aquí tenemos Y0. Y en lugar de esta ZL, aquí ¿qué tenemos? YL. Entonces, efectivamente, lo que dice el enunciado de ese problema es cierto, ¿verdad? Que decía que podemos obtener una expresión que relaciona la admitancia en cualquier punto de la línea. Bueno, creo que no es en cualquier punto, es ahí en particular en la entrada, pero esto es más general.
Esto es para cualquier punto. ¿Sí? ¿Cómo podemos pasar de esta fórmula a esta fórmula? Pues simplemente haciendo esos cambios. ¿Pero es necesario que nos aprendamos esa regla? Pues no, porque realmente pasar de aquí para acá, pues es un proceso algebraico que en realidad no es complicado. Y además, si ustedes ya coleccionan en su formulario también esta fórmula, pues ya tienen, en realidad, ya no tienen que hacer este procedimiento. ¿Sí? Bueno, lo que les recomiendo es que hagan un formulario, ¿sí? Ese formulario pues, les puede permitir resolver más rápido un problema, porque de lo contrario tienen que estar buscando dónde está una posible fórmula que pudiera servir. Entonces, vamos a pasar ya al problema número 13. Lean por favor el enunciado. Bueno, pide ahí hallar una impedancia terminal, ¿verdad? Igual con lo que ya tenemos, otra vez, si esta es la impedancia en la entrada de la línea, podríamos despejar la impedancia en la carga. ¿Qué hacemos? Este denominador lo pasamos de este lado y va a multiplicar a ZI. Aquí ya está. ZI multiplica a Z0 y a ZL tangente hiperbólica. Esta Z0 va a multiplicar a este numerador. Aquí ya está Z0 por L y Z0 por Z0 por la tangente hiperbólica. ¿Qué hacemos después? Como queremos despejar la impedancia de carga, este término lo vamos a pasar del lado izquierdo y este término del lado derecho. Nos va a quedar lo que tenemos aquí. ¿Sí? Pero de esta parte del lado izquierdo podemos factorizar a ZL. Y el factor lo podemos pasar de este lado de la igualdad, pasa dividiendo. Entonces nos queda esto. Si ahora el numerador y el denominador los multiplicamos por menos, estarán de acuerdo que no estoy alterando nada, porque menos entre menos da más. Entonces ya es como queda esta formulita. Con esta formulita obtenemos la impedancia en la carga, conociendo la impedancia característica y la impedancia ¿dónde? En la entrada de la línea de transmisión. Es básicamente la fórmula que en este problema está mencionando. Solo que está dividiendo todo entre Z0. Porque ya habíamos dicho que esto que está aquí es una impedancia normalizada, esto es una impedancia normalizada y esto es una impedancia ¿qué? Normalizada. ¿Sí? No creo que tenga mucho caso hacer esa división aquí, pero se puede hacer. Sí, se puede hacer. Finalmente va a depender de qué es lo que pide. Aquí no pide impedancia normalizada. Entonces, en lugar de usar esta fórmula, pues es más conveniente usar esta fórmula que acabo de obtener. ¿Sí? Pero al final son equivalentes. Entonces, pues están de acuerdo que lo que tienen que hacer igual es directo. Utilizando la formita que tenemos aquí, pues se obtiene ya la solución del problema porque se está dando la constante alfa, se está dando Z0, se está dando también la longitud de la línea, la frecuencia, ¿y qué más? Y la impedancia de entrada. Entonces todo se conoce. Además, como la impedancia característica es de 50 ohms, esa línea eh, ¿de qué tipo es? Nosotros vimos una línea sin pérdidas, pero que tiene una impedancia característica que es real. ¿Cuál tipo de línea es?
Revisen los tipos de líneas que vi cuando analicé el problema de la distorsión. Según ¿Con hizo bajas pérdidas? línea con pérdidas, pero sin distorsión. No, porque una línea de bajas pérdidas tiene una impedancia característica que es compleja. Únicamente que la parte reactiva es pequeña comparada con la parte real. ¿Sí? Y aquí en este problema la parte reactiva es nula. ¿En qué tipo de línea con pérdidas se tiene una parte reactiva nula? O sea, una impedancia característica real. Con Revisen rápidamente los tipos de línea que vi. La clasificación. Fueron 4 tipos. pérdidas, pero sin distorsión, profe. Así es, una línea con pérdida sin distorsión. Les recuerdo que la línea con pérdida sin distorsión es lo que propuso en su momento Heaviside, lo que propuso 12, 14 años después Pupin, ¿sí? Para eliminar el problema de distorsión en líneas telegráficas, bueno, en el caso de Heaviside, en líneas telegráficas que tienen una longitud muy grande, y en el caso de Pupin, ya en las líneas telefónicas, ¿sí? Bueno, así es entonces. ¿Y cuál es el valor de beta para una línea con pérdida sin distorsión? Bueno, Omega. si lo ven es omega por la raíz de LC, pero ya habíamos dicho que la raíz de L por C también es igual a la raíz de ¿quién? De mu por epsilon. Aunque en realidad eso no se requiere porque en este dato se está dando tanto la frecuencia como la velocidad y pueden despejar directamente beta. Bueno, me interesaba comentar lo que ya comenté por esta razón, porque aunque ahí la impedancia característica de la línea es real, esta línea es con pérdidas, lo cual significa que entonces debe de ser una línea con pérdidas pero sin distorsión. ¿Qué debe de cumplirse? Debe de cumplirse la condición de línea sin distorsión. ¿Y cuál condición es? Yo no me la sé, pero ahí en las notas viene. RC igual a GL. Bueno, R por C igual. Correcto. Gracias, compañero. Entonces, la condición que acaba de decir su compañero, no escuché muy bien, pero debe de ser la que aparece aquí. R por C igual a G por L. ¿Sí? Bueno, entonces, están sustituyendo ya, ¿verdad? En la fórmula para obtener el resultado y verificar que efectivamente es lo que se da como respuesta aquí. Sí, bueno, Tienen que hallar primero beta, pero ya saben que beta es omega. En este caso es 2pi por 10 por 10 a la 6, o sea, 10 a la 7, entre la velocidad, que es 2.75, por 10 a la 8. Otra vez, no es necesario que este valor de beta lo obtengan con numerito. Este valor de beta lo podrían sustituir directamente aquí, en la fórmula. ¿Sí? 10 a la 7 entre 10 a la 8 me da 1 sobre 10. Entonces esto es en realidad 2pi dividido entre 27.5. Claro que si les pidiera el valor de beta, entonces sí se requiere que obtengan el numerito. O si no se les pide, pues no es necesario.
¿Ya terminaron? No, profe, es que no me sale. Lo estoy metiendo en la calculadora, pero creo que algo estoy No. metiendo. Es que hay veces que al Calcen, que es la aplicación que dijo el compañero hace rato, si no le metes Ah, bien los valores o algo así, ya te marca error. ah, y L vale 80 metros. Entonces ahí ya están los datos en pantalla. Lo único que tenían que hacer era sustituir. Aquí. Sí, prof, sí da eso. Mira eso. Bueno, Sí, correcto. sí, sí. Entonces ya verificaron algunos más que sí da eso. Sí, Sí. sí, sí. Podemos pasar al problema 14. Sí, me dio igual. Bueno, vamos a pasar entonces al problema 14. Este problema
Pues en verdad es muy sencillo también, ¿sí? Pero otra vez, es sencillo si primero hacemos un breve análisis tomando en cuenta los resultados que hemos visto y posiblemente alguna definición. Entonces, sí recuerdan cómo se define una impedancia normalizada, ¿verdad? Si esta Z gorrito es la impedancia normalizada, ¿cuál es la definición? ¿O cuál es su formulita? Z entre Z0. Correcto. Es la impedancia en algún punto de la línea dividida entre Z0. Obviamente esta también debe de indicarse que es función de Z, solo que no lo escribí. ¿Sí? Entonces el problema claramente nos está diciendo que tenemos una impedancia de carga terminal en su forma normalizada. Significa que esta cantidad que está aquí sería una ZL gorrito. Es una impedancia normalizada. ¿Sí? Y nos dicen que está conectada a una línea de transmisión en la que el coeficiente de reflexión tiene una magnitud de 0.5. Entonces, el coeficiente de reflexión en la carga tiene un valor de ¿cuánto? De 0.5, pero en magnitud. En magnitud. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente determinar el valor de A y ahí da dos posibles valores para A. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, tomar en cuenta otra vez algunas de las fórmulas que hemos visto y jugar con ella, reescribirla de manera que aparezcan ahí de forma inmediata la información que nos están dando. Entonces, esa fórmula es esta. Sabemos que el coeficiente de reflexión en la carga es eso. ¿Qué pasa nuevamente si esta fracción la multiplico por 1 entre Z0 dividido también entre 1 entre Z0? No se altera nada, pero ese Z0 va a dividir al numerador y va a dividir también al denominador. Al hacer eso, me queda esta expresión que está aquí. Ups. Me queda esta expresión que está aquí. Y de manera inmediata esto ya es impedancia de carga normalizada. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que gamma L en términos de la impedancia normalizada en la carga, pues es esto. Y como nos dicen que supongamos que esa impedancia tiene parte real A y parte imaginaria A, pues simplemente sustituimos aquí y sumamos. Sumamos las partes reales con las partes imaginarias y nos queda este número complejo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? En el problema nos dan como dato la magnitud del coeficiente de reflexión en la carga. ¿Sí? Lo que yo voy a hacer es tomar la magnitud al cuadrado del coeficiente de reflexión porque no me gusta escribir raíces. ¿Sí? Nada más por eso. El cuadrado de la magnitud, ¿cuánto debe de dar? 1/4. ¿Sí? Pero eso a su vez debe de ser la magnitud al cuadrado de este número complejo. ¿Sí? Si yo saco la magnitud al cuadrado del número de arriba, tomando en cuenta que A es real, pues la magnitud al cuadrado del número complejo de arriba me da lo que está aquí. Y la magnitud también elevada al cuadrado del número complejo del denominador me da lo que está aquí. ¿Sí? Desarrollamos los cuadrados y terminamos al final sumando los términos semejantes. Esto se obtiene en el numerador y esto se obtiene en el denominador. ¿Qué es lo que hacemos? Esta fracción a qué es igual a 1/4.
Entonces, este 4 lo puedo pasar de este lado de la igualdad, este denominador lo paso de este otro lado de la igualdad, y lo que se obtiene entonces es lo que aquí aparece. ¿Sí? El 4 va a terminar multiplicando a esto. ¿Sí? Y del otro lado de la igualdad debemos de tener esto que está aquí. Noten que aquí está. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos ya nada más? Pues todos estos términos los puedo pasar de este lado. Sumo términos semejantes y entonces nos queda que esta expresión debe de ser igual con 0. Como es una ecuación cuadrática, saben que pueden utilizar la fórmula general y el resultado finalmente da esto. El valor de A es 1.2743, 0.3924 es otro posible valor. Y obviamente estos resultados son un poquito más exactos que los que aquí se manejan. ¿Sí? 1.275. En realidad es 1.2743. Otra vez, eso porque por ahí pues va truncando valores, por eso se obtiene un número que es una milésima mayor. ¿Sí? Bueno, si se dan cuenta es un problema sencillo, ¿o no? ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Bueno, entonces, en 2 minutos podemos ver de qué trata el siguiente problema, que es el 15. Entonces, por favor, léanlo. Bueno, otra vez habla de ¿de qué? De impedancias normalizadas. ¿Sí? Hay otras formulitas que se pueden obtener. Tomando otra vez en cuenta esta expresión que ya habíamos manejado, esta Z0 la pasamos de este lado. Otra vez, esta fracción la divido entre 1 sobre Z0 y también entre 1 sobre Z0. O mejor dicho, el numerador lo multiplico por 1 en Z0 y el denominador también. Con esto, esta Z0 da 1, esto da 1 y aquí vamos a tener ZL entre Z0 y aquí también ZL entre Z0. Entonces se obtiene esta formulita. ¿Sí? Esta formulita está relacionando ya impedancia normalizada en la entrada con impedancia normalizada en la carga. Si nuevamente este denominador lo pasamos de este lado, aquí ya está, y despejamos ZL, por lo tanto esto lo pasamos de este lado y este término lo pasamos del lado derecho. ¿Sí? De hecho no, ahí lo que voy a despejar es la tangente de gamma L. ¿Sí? Despejando la tangente de gamma L de esta ecuación se obtiene este resultado. Para ese problema número 15 se requiere la tangente de gamma L tomando en cuenta algunos de los datos del problema. Y este valor va a servir para obtener lo que pide al final. Pues ya son las 7, chavos. Continuamos la próxima. Nada más les comento, ya tengo las calificaciones de su primer parcial. De hecho, ya las subí. Revisen por favor en el SAES que su calificación corresponda con el promedio de los 2 exámenes que presentaron. ¿Sí? Y si no tienen ninguna, bueno, si tienen alguna observación que hacer, me escriben por favor al correo. Bueno, pues entonces nos vemos. Sí, gracias, profe. Está Todo, bien. profe. Prueba, profe. Gracias, profesor. ¿De qué?